Bienvenidos de nuevo al vídeo del curso sobre la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana de NESPOL, Instituto Superior de Seguridad Pública, ¿vale? Y vamos a entrar ya un poco en materia y vamos a empezar por las infracciones, ¿vale? Por las infracciones leves a la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues vamos a empezar por la primera infracción que recoge, vamos a ir por orden, que es la infracción del artículo 37.1. Todos los 37 son infracciones leves y luego el legislador enumera un segundo apartado a través del punto en el que concreta la infracción. Bueno, pues ¿qué infracción es esta? Bueno, pues ya la hemos visto anteriormente a lo largo de los vídeos, que es la celebración de reuniones en lugares de tránsito público de manifestaciones. Reuniones o manifestaciones, y concretamente no es la simple celebración, evidentemente, sino que se tiene que incumplir una serie de artículos que son el 4.2, el 8, el 9, el 10 y el 11 de la Ley Orgánica que regula el derecho de reunión. En este caso, ya lo dijimos, la responsabilidad de esta infracción es a los organizadores o promotores. Quien tenga curiosidad, pues puede leerse la Ley Orgánica del derecho de reunión y saber qué artículos, el 4.2, 8, 9, 10 y 11, son los que si se incumplen da lugar a esta infracción leve. Pero como ya dijimos anteriormente, a nivel de actuación policial, sobre todo operativa en vía pública, esta infracción se comete cuando no hay comunicación previa, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos una concentración, una reunión y vemos o solicitamos a los promotores, a los responsables, a los organizadores que nos enseñen escrito de comunicación y no hay. Y a la delegación de gobierno no le consta que se haya solicitado o se haya comunicado, mejor dicho, previamente esta reunión. Bueno, pues se podría sancionar por infracción leve, como decimos, infracción leve, no grave, infracción leve, a los organizadores o promotores, que son pues por lo que sus actitudes parece que dirigen, o por sus consignas, o por la forma en la que actúan, pues parece que son un poco la cabecera de los manifestados o su representación, ¿vale? Se alza como en portavoz de los allí reunidos o de los manifestantes. Siguiente infracción leve. Pues en este caso nos encontramos con la exhibición, y esta palabra es muy importante, de objetos peligrosos. No de armas, exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con ánimo intimidatorio. ¿De acuerdo? Siempre que no constituya delito o infracción grave. Aquí lo vemos, ¿vale? Este sujeto porta, como vemos, un palo de madera en la mano, no es un arma, es un objeto peligroso para la integridad física, y además parece que lo hace con ánimo intimidatorio, máxime cuando está encapuchado. Bueno, pues en este caso este sujeto estaría cometiendo una infracción leve con pena, como hemos dicho, de entre 100 y 600 euros de sanción. ¿Vale? Aquí haría falta consignar además cuando le intervengamos, pues que iba encapuchado porque es algo importante, ¿vale? De señalar, de cara a la cuantía administrativa, a la cuantía económica que le van a imponer de sanción. Bueno, como hemos dicho, quedaron muy bien, porque en este caso la exhibición es de un objeto peligroso con ánimo intimidatorio, ¿vale? Esta infracción también existe su modalidad de grave, pero a diferencia de la anterior, cuando va a ser grave, infracción grave, cuando lo que se exhibe con ánimo intimidatorio son armas, ya no son objetos, ¿vale? Se os sirven o usan, se exhiben o usan armas de modo negligente, temerario o intimidatorio. La misma infracción que la leve, pero en vez de usar un objeto que pueda ser peligroso para la vida e integridad física de las personas de modo intimidatoria, usan un arma. Por ejemplo, como vemos aquí, una navaja, un cuchillo es un arma, ¿vale? Pues esto ya sería una infracción grave, porque se exhiben o usan armas de modo negligente, temerario o intimidatorio. Y siempre vamos a ver que esta coletilla se añade siempre que no constituya infracción penal. Es muy importante saber que la vía penal siempre tiene preferencia sobre la vía administrativa. ¿De acuerdo? Entre dos infracciones siempre se va a introducir o se va a imponer la más grave, que siempre va a ser la penal. Así que si creemos que hay una infracción penal, ¿de acuerdo? Debemos tramitar como si fuera un delito, no como una infracción administrativa. El consejo que hacemos desde NESPOL es que hagáis las dos. Metáis por vía administrativa y por vía penal, porque se puede hacer y se debe de hacer. Ante la duda, damos cuenta a dónde, al juzgado, ¿vale? Por infracción penal, y también damos cuenta a delegación de gobierno, subdelegación, al órgano sancionador oportuno por infracción a la ley de seguridad ciudadana. Y lo único que hacemos es vincular los dos procedimientos. En el atestado que enviamos al juzgado pondremos que se ha levantado un acta por infracción grave o leve o lo que consideremos,
incluiremos una copia en el atestado y a su vez en el acta, ¿de acuerdo? En el acta pondremos que se da cuenta la autoridad judicial por si fuera o pudiera tratarse de un delito de lo que sea y consignaremos en el acta el número de atestado. Luego ya será el juez, ¿de acuerdo? O el juzgado y el órgano sancionador, delegación, subdelegación de gobierno, el que se tengan que poner de acuerdo para ver quién continúa el procedimiento. Pero nosotros ante la duda levantamos las dos actas. Aunque como digo, si hay dudas siempre va a prevalecer, ¿vale? Juzgar como infracción penal. Bueno, pues como he dicho, si exhibe o usa armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, hay una infracción grave de entre 600 y 30.000 euros de multa. ¿Qué son armas? Pues las armas son las que vienen en el reglamento de armas, de acuerdo, que lo enumera por categorías. La primera categoría pues son armas de fuego cortas, pistolas y revólveres, básicamente. La segunda categoría, ¿qué se considera como armas? Pues las armas de fuego, en este caso las largas, segunda y tercera categoría. ¿De acuerdo? Rifle, escopeta. La cuarta categoría. ¿Qué considera la cuarta categoría como armas? Pues las carabinas accionadas por gas. ¿De acuerdo? Como regla general. Y paintball y airsoft concretamente. Las armas de paintball y las armas de airsoft no son juguetes, son armas de la cuarta categoría del reglamento de armas y tiene una normativa muy específica. Por lo tanto, si se exhiben o usan estos objetos, ¿de acuerdo? De modo negligente, temerario o intimidatorio, infracción grave, 600 a 30.000 euros. Quinta categoría. ¿Cuáles son las armas de quinta categoría? Algo que mucha gente parece desconocer, las armas blancas, ¿de acuerdo? Y en general las de hoja cortante o punzante, todo ello a condición indispensable de que no sean prohibidas. Porque si son armas prohibidas, si cumples un puñal, por ejemplo, una navaja automática, ya no es un arma de la quinta categoría, es un arma prohibida. Pero todas las armas blancas, todas, ¿de acuerdo? Son armas de la quinta categoría. Esto es un arma, por mucho que queramos decir que es un instrumento de cocina, y esto también es un arma porque tiene una hoja cortante o punzante, ¿de acuerdo? Esto es un arma, no es un objeto de adorno o coleccionismo, como pretenden hacer ver algunos. Si se exhiben o utilizan cualquiera de estas dos herramientas de modo negligente, temerario o intimidatorio, infracción grave también. La sexta categoría de armas, bueno, ya nos vamos un poquito a algunas rarezas más. En este caso son las armas de fuego antiguas o históricas y además también sus reproducciones, ¿de acuerdo? Y asimiladas. Siempre han de estar conservadas en museos autorizados. Si no están en museos autorizados, ya tenemos ahí una infracción grave, porque se excede de los límites permitidos. Pero bueno, que se sepa que son armas de la sexta categoría. Séptima categoría. Aquí pues meter un pequeño popurrí. Son las armas de inyección anestésica, para inyectar dardos y anestesiar animales a distancia, sobre todo animales feroces. También las ballestas, ¿de acuerdo? Para lanzar flechas. Las armas para lanzar cabos, bastante más extrañas a nivel policial de encontrar. Y los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca, los fusiles de pesca submarina, ¿vale? ¿Cuándo? Cuando se usan para disparar flechas o arpones, que sean eficaces para la pesca o para otros fines deportivos. También son armas. Esto también es un arma y requiere una serie de documentos o licencias o permisos dependiendo de la categoría. No vamos a entrar a ellos. En ESPOL tenemos cursos de reglamento de armas en los que se entra muy en profundidad a valorar toda esta materia y se dice y concretamente qué hace falta para cada cosa, pero no es cuestión de este curso hablaros, simplemente que se sepa que es un arma de la séptima categoría. Y por último, también es un arma de la séptima categoría, y esto se interesa mucho a nivel policial, los revólveres y pistolas detonadoras. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los típicos cartuchos detonadores que llevan estas armas. Bueno, pues igual que las armas de Airsoft y Pinball hemos dicho que eran de la cuarta categoría, ¿de acuerdo? Los revólveres y pistolas detonadoras son un arma de la séptima categoría. Por lo tanto, si nos encontramos con esto, que lleva estos cartuchos y se exhibe o utiliza de modo negligente, temerario o intimidatorio, infracción grave, no leve, grave. También están las pistolas lanzabengalas, muy utilizadas sobre todo en espectáculos públicos, en partidos, etcétera, de fútbol, pues también son un arma, ¿vale? Y también, si lo intervenimos, se usa o se exhibe de modo negligente, temerario o intimidatorio, infracción grave. Bueno,
Infracción leve. Seguimos con las infracciones leves. Simplemente hemos hablado de la grave anterior para distinguir entre la leve, que era el exhibir objetos peligrosos para la integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, de la infracción grave, que era cuando la exhibición era con un arma en vez de con un objeto peligroso. Bueno, pues infracción leve del 37.4. Este se va a emplear mucho de cara a la operativa policial. El artículo leve 37.4, la infracción leve del 37.4. ¿En qué consiste? Pues en faltar al respeto y consideración a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es la antigua falta del artículo 634 del Código Penal. Esta falta, en la nueva reforma del Código Penal que se introdujo por Ley Orgánica 1/2015, ha quedado, o va a quedar el 1 de julio de 2015, eliminada. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a encontrar que esta falta desaparece del Código Penal y ¿dónde se refleja? Pues en la Ley de Seguridad Ciudadana, en el artículo 37.4 como infracción leve, que va a llevar una pena de entre 100 y 600 euros de multa, sanción pecuniaria. La falta de respeto y consideración a fuerza del cuerpo de seguridad en el ejercicio de sus funciones y, siempre dice, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal. Será complicado que una falta de respeto sea infracción penal. Aunque recordemos que están las injurias y calumnias contra funcionario público en el ejercicio de sus funciones, que es un delito público perseguible de oficio. ¿De acuerdo? Una cosa es que me digan, eres un cerdo, sois unos cabrones, sois unos hijos de... Y otra muy distinta es que me diga, es que no detenéis a los que debéis, sois unos terroristas, porque entonces podemos meternos en el terreno de las injurias y calumnias y efectivamente ya no estaríamos hablando de simplemente una falta de respeto y consideración, un desaire, un insulto, sino de una acusación penal que podría dar lugar a la detención. Siguiente infracción leve, del artículo 37.5. Este caso va a venirnos muy bien, porque era una actuación o una intervención que se daba con cierta frecuencia y que no tenía ningún tipo de pena, no venía recogida en ningún lado. Es ejecutar actos de exhibición obscena, por supuesto cuando no constituya infracción penal. Es el típico caso, como vemos aquí, del exhibicionista, pero cuidado, no de cualquier exhibicionista, siempre que la exhibición sea ante una persona mayor de edad, ¿vale? De 18 años de edad o más. Porque si esa exhibición se hace ante menores de 18 años, es un delito, ¿vale? Menores de 18 es un delito, ¿vale? Si nos encontramos que la exhibición se hace ante menores de edad, es un delito y hay que detener a esta persona. Si se hace, por lo contrario, ante un mayor de 18 años o igual a 18 años de edad, como es el caso de esta chica, en este caso, este señor comete una infracción leve. Siempre que no la toque, etcétera, bueno, ya sabemos cómo funciona. Bueno, pues esto es sancionable con infracción leve también, entre 100 y 600 euros de sanción. Otra infracción leve más, la del 37.6, la proyección de haces de luz, además mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, para impedir o dificultar el ejercicio de sus funciones. Aquí vemos el ejemplo típico con un láser apuntando a los agentes antidisturbios, en este caso de Grecia, ¿vale? Para dificultar sus funciones. Valdría también, que en España se da mucho, a las unidades de intervención policial, que se utilicen CDs para reflejar la luz y molestar, incordiar y dificultar el ejercicio de las funciones de los agentes. En este caso, infracción leve, de 100 a 600 euros de multa también. Continuamos con las infracciones. Bueno, pues esta es un poquito, va a dar más lugar a hablar y tenemos que ver el desarrollo posterior de la ley para ver cómo aplicarla, pero fijaros lo que dice. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificios ajenos. Ocupar un inmueble, una vivienda o un edificio ajeno. O cuidado, también no solo ocuparlos, sino también permanecer en ellos siempre contra la voluntad de su propietario. Es decir, entro a un inmueble, a un edificio, a una vivienda, el propietario me pide que me marche, no lo hago y permanezco contra su voluntad. Cuidado, sin violencia o intimidación. Si hay violencia o intimidación, siempre es delito, aunque sea un establecimiento público, ¿vale? O entro y lo ocupo sin permiso de su propietario, ¿de acuerdo? Y siempre dice que cuando no sea constitutivo de infracción penal. Esta conducta, vamos a ver en la siguiente diapositiva, que también la recoge el Código Penal y casi literalmente como viene aquí. Han hecho una doble vía, igual que ocurre con la tenencia de armas prohibidas. Han dado una vía administrativa y una vía penal. Pues en este caso lo mismo, han dado una vía administrativa para la ocupación y una vía penal. ¿En qué casos consideramos desde NETPOL que vamos a imponer una infracción
leve de entre 100 y 600 euros. Bueno, pues en casos leves, a su vez, de ocupación. Por ejemplo, aquí tenemos uno. ¿De acuerdo? Típico escrache, stop desahucios en un banco, se presenta un grupo de personas y, bueno, de alguna manera el titular, la persona encargada del local no quiere que estén ahí, quiere que se marchen y permanecen ellos contra su voluntad sin emplear, insisto, violencia de intimidación. Si emplean violencia de intimidación es un delito y hay que proceder a su detención. En este caso, pues, ¿qué podemos imponer a estas personas? ¿Vale? Y además a todas ellas, porque lo cometen todas. Pues un acta por infracción leve de entre 100 y 600 euros. ¿Cuándo también podemos imponerlo? Pues en este caso, ¿vale? Cuando se ocupa una plaza de garaje. Porque no hay que olvidar que una plaza de garaje, ¿vale? Es un bien inmueble. Un bien inmueble. Y además, es que la ley dice que la ocupación de cualquier inmueble, y esto es un bien inmueble, lo ocupa una persona, pues ya tenemos una infracción. ¿De acuerdo? Una infracción leve entre 100 y 600 euros de multa por ocupar esa plaza de garaje que no es suya. Y en este caso, como hemos dicho, lo mismo. ¿Vale? Porque habla de ocupar cualquier inmueble. No dice que tenga que ser una vivienda siempre o un inmueble privado o público o semipúblico, cualquier inmueble. Con lo cual un establecimiento público es un inmueble evidentemente, y cabe esta infracción. Bien, a nivel penal. Bueno, pues el Código Penal castiga también la ocupación, ¿de acuerdo? En el artículo 245.2 y dice que el que ocupare sin autorización debida, es decir, sin permiso del propietario, arrendatario, quien sea, igual que decía la infracción anterior, un inmueble, vivienda o edificio ajenos, y esto es muy importante, que no constituya morada, ¿de acuerdo? O, igual que es en la infracción, se mantienen ellos contra la voluntad del titular. Castiga exactamente, prácticamente la misma conducta. Ocupar un inmueble, vivienda o edificio ajeno, o mantenerse en él contra la voluntad de su titular. ¿Cuándo vamos a aplicar este hecho? Pues nosotros consideramos desde NEPOL, aparte de que se desarrolle posteriormente jurisprudencia y se dan casos reales, cuando entre en vigor la ley, que es para los casos de ocupación de verdad. Los casos de ocupación de verdad, de viviendas abandonadas, de casas que no tienen nadie dentro, que están pendientes de ser alquiladas, no tienen ningún arrendatario dentro. Bueno, pues en ese caso podemos aplicar este tipo delictivo, porque ya es una conducta más grave, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Y es muy importante, como he dicho, que este tipo penal, aprovechamos este vídeo para decir que esa usurpación, ¿de acuerdo? Ocupación o usurpación de bien inmueble, tiene que ser en un bien inmueble que no constituya morada. Y lo dice así el tipo penal. Ya lo decía así anteriormente, no a raíz de la reforma. Lo dice así, ¿vale? Se ocupa sin autorización o se mantiene contra la voluntad del titular en un inmueble, vivienda o edificio que no constituye morada. Puede ser un establecimiento público, puede ser incluso una plaza de garaje, ¿vale? Puede ser una casa abandonada, pero no puede ser una vivienda o una casa. ¿Qué ocurre si es una morada? Si alguien vive ahí dentro, pues que ya no podemos hablar de una ocupación o una usurpación de bien inmueble, no. En ese caso hablamos de un delito de allanamiento de morada, que está penado en el artículo 202, y consiste en el que sin habitar en esa casa, entra en una morada, en una vivienda ajena, o se mantiene en la misma contra la voluntad de su morador. ¿Vale? En ese caso hay pena de prisión y es mucho más grave que la pena que caga la ocupación. Y ya no hay que contar que la infracción leve que hemos visto anteriormente de ocupación. Si es una casa, lo que se está ocupando, estas personas, todas, tienen que ir detenidas inmediatamente. ¿Vale? Porque es un delito además grave contra la inviolabilidad domiciliaria. Y irán detenidos todos ellos no por un delito de usurpación o de ocupación de bien inmueble, no. Irán detenidos por un delito de allanamiento de morada. Y recordamos desde aquí, se dan los cursos de NEPOL, que la morada, el domicilio, no tiene por qué ser fijo ni estable. Puede ser eventual, no tiene que ser una residencia permanente. Mi casa de verano, que voy una vez al año, si no la alquilo entre temporadas, que la tengo como vivienda solo exclusiva para mí, es mi casa y, por tanto, es mi morada. Y si se entra en ella, aunque esté ausente temporalmente o de forma eventual, se tiene que proceder a la detención por allanamiento de morada. Hay mucha jurisprudencia que lo desarrolla. ¿De acuerdo todo esto? Más infracciones leves, en este caso el artículo 37.7. Bueno, pues esto también es una ocupación, pero es distinto, ya no es de un bien inmueble o ni un edificio ajeno. En este caso es la ocupación de ¿qué? De la vía pública. ¿Vale? Evidentemente, pues con infracción a lo dispuesto por la ley. Habrá una normativa municipal que impida que se ocupe la vía pública. Pues aplicamos esta infracción leve entre 100 y 600 euros. Aquí pongo un ejemplo muy claro de ocupación de vía pública, pues los típicos camping, asentamiento,
¿vale? En zonas ajardinadas o espacios públicos que no están autorizados casi en ningún sitio por ley, pues todas estas personas que están aquí dentro, todas ellas, ¿vale? Se las tomará datos y se levantará una acta por infracción leve a el artículo 37.7 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. ¿De acuerdo? Pero además, este artículo también señala otros supuestos en los que cabe aplicar esta infracción. Bueno, por la ocupación de la vía pública para la venta ambulante siempre que no esté autorizada, evidentemente, ¿de acuerdo? Si está autorizada no podemos hablar de que hay una ocupación. Pues en ese caso no infringiría lo dispuesto por ley. Ha pedido la autorización y se ha consentido. Aquí tenemos, por ejemplo, un típico ejemplo. Un ciudadano, ¿vale? Un vendedor ambulante con el típico carrito y esto está ocupando parte de la vía pública. Los agentes le piden la licencia y no la tiene. Pues que comete una infracción leve del 37.7. ¿De acuerdo? Por ocupar la vía pública, no por la venta ambulante. La venta ambulante sí no se pena. No está penada la venta ambulante por la ley de seguridad ciudadana. Lo que está penado es esto. Es ocupar una parte de la vía pública. Esto valdría también pues para los manteros que ponen CDs en el suelo o que venden objetos artesanales fabricados por ellos mismos en el suelo. Se podría sancionar, ¿de acuerdo? Siempre no hay que olvidar que todas estas infracciones que hablamos administrativas hay poder discrecional por parte del policía, al contrario que las penales. ¿De acuerdo? Las infracciones administrativas, todas estas infracciones, no hay obligación nunca de levantar acta por infracción. No tenéis por qué poner un acta siempre. Es algo que el policía debe decidir. Si considera que, por ejemplo, esta situación o en esta situación no tiene por qué sancionar a su juicio, porque el policía considera que puede arreglar de otro modo, hablando con etcétera, no hay obligación. En derecho penal sí, estamos obligados a actuar siempre, pero a nivel administrativo no hay obligación, ¿de acuerdo? De levantar siempre acta. ¿Más sobre infracciones leves? Pues lo que hemos visto anteriormente, que el deslucimiento antiguo, los típicos grafiteros como este que vemos aquí, era una falta del Código Penal. Ahora en la reforma han desaparecido las faltas, son delitos leves. ¿Y qué han hecho con el deslucimiento? Pues no lo han transformado en delito leve, directamente la han pasado a infracción administrativa. Han pasado los daños, siempre que sean muy leves, y el deslucimiento, pero fijémonos, de bienes o muebles o inmuebles, que ya pasaba, de uso o servicio público. ¿Vale? Este señor que está haciendo grafiti aquí en la pared, le hace en la pared de Hacienda, pues no hay ningún problema. Este señor que está pagando una patada a un contenedor, un deslucimiento, lo va a tirar al suelo, va a causar cierto deterioro, incluso algún daño, pues es una infracción leve, es un bien público. Esta señora está lanzando huevos, lo está lanzando al ayuntamiento, hay un deslucimiento de bienes inmuebles de uso o servicio público. Infracción leve, ¿de acuerdo? Y además, como hemos dicho anteriormente, aparte de esta infracción, que se va a pedir el resarcimiento por los daños o la reposición de las cosas a su estado original, que este señor arregle la papelera o tenga que pagar una nueva, que este señor tenga que pagar a la imprenta o a la empresa de limpieza, perdón, que limpie este grafito, que esta señora a la empresa de limpieza que pueda limpiar los huevos, ¿de acuerdo? Que ha arrojado. ¿Solamente el daño del lucimiento a bienes o inmuebles de uso servicio público se va a sancionar? No. Se sanciona también el deslucimiento o los daños, ¿vale? De bienes muebles o inmuebles privados. Pero, ¿cuál es la condición? Y esto es muy importante, que esos bienes muebles o inmuebles privados estén en la vía pública, ¿vale? Si este señor hace un grafiti en un coche que está aparcado en la calle, ¿vale? Estamos hablando entonces de que se comete la infracción leve. Si esta mujer lanza el huevo y da la fachada de un edificio, que evidentemente siempre están o suelen estar en la vía pública de los edificios, también comete esta infracción leve. ¿De acuerdo? Siempre se comete la infracción leve, siempre que sean muebles, bienes muebles o inmuebles privados, pero que estén en la vía pública. ¿Qué es lo que ocurre entonces si este señor hace graffiti en un parking privado, en el interior de una casa, ¿vale? Un inmueble tiene un parking para todos los vecinos, se introduce en el interior y hace graffiti a los coches? Pues que no hay infracción. Si esta señora se mete en un parking privado y arroja huevos, por ejemplo, en los buzones, ¿de acuerdo? De una urbanización, que los buzones están dentro, no están en el exterior, no están en la vía pública, pues tampoco se comete esta infracción. Si este señor va a una comunidad de vecinos que tiene una papelera allí que han comprado ellos, ¿de acuerdo? Entre la comunidad y le pega la patada, no hay esta infracción. ¿De acuerdo? No se puede levantar esta infracción en los bienes muebles o inmuebles privados solamente si están en la vía pública. No se puede levantar si están en una vía privada o en el interior del inmueble. Tiene que estar en la vía pública de esos bienes privados para poder ser sancionado. Sí es verdad que genera cierta indefensión, pero bueno, no hay que olvidar también que aunque esto me lo hagan en mi coche, a mí me hacen el grafiti en mi coche, en la vía pública, sí, la policía le va a sancionar con entre 100 y 600 euros de multa. Pero ¿qué pasa con la responsabilidad civil? ¿Quién me paga a mí el lavado del coche
o repintar el coche, pues me lo tiene que pagar este señor, así que siempre voy a tener que meterme en un procedimiento civil, ¿vale? Siempre. Queda un poco desprotegido para los daños y los deslucimientos leves, sobre todo los deslucimientos, porque los daños al fin y al cabo lo puedo meter por la vía penal. Hay delito leve de daños cuando es de 400 euros para abajo la cuantía, pero los deslucimientos no. Los deslucimientos siempre, infracción leve, como os he dicho, cuando sean en bienes, muebles o inmuebles de servicio público, sea en un sitio privado o público, y si son bienes, muebles o inmuebles privados, siempre y que estos se encuentren en la vía pública. Pero ya digo, es una multa que no va a cobrar, ¿de acuerdo? La persona a la que le hacen los deslucimientos en sus bienes siempre va a tener que recurrir a la vía civil. Mi coche está aparcado en un garaje o está aparcado en la vía pública, va a tener que recurrir a la vía civil para que este señor, si me hace un grafiti en el coche, lo pinte, ¿vale? O me lo arregle o pague los gastos. Porque aunque sea en la vía pública y le podamos meter esta infracción, la infracción se le lleva el dinero a la administración, no se lo va a llevar el propietario del vehículo o la persona que sufre esos deslucimientos. Siguiente, el artículo 37.14. Bueno, pues aquí es el escalamiento de edificios o monumentos, sin autorización, evidentemente. Cuando el Madrid, por ejemplo, gana la Copa, pues deja a los jugadores que suban a Cibeles y no se puede aplicar, por mucho que alguien sea del Barça o sea del Atleti, este tipo de infracción. Tampoco se puede aplicar a los jugadores del Atleti que suben a Neptuno, ¿vale? No tienen autorización, es cuando se puede aplicar esta infracción leve, como hemos dicho, ¿vale? Pero no se puede aplicar siempre, solamente por escalar a una persona ebria, escalar un edificio o un monumento y ya directamente sancionamos, no. El legislador ha añadido este apartado de aquí, ¿vale? Que se podrá sancionar como infracción leve cuando exista un riesgo cierto de que se pueden ocasionar daños a personas o bienes, ¿vale? Por ejemplo, en esta imagen de aquí, ¿por qué motivo podríamos sancionar a esta persona? Bueno, pues la estatua parece que sea difícil que se rompa, parece que está hecho de metal o de otro material. Si fuera de piedra y se coge de una parte débil, podemos argumentar que se puede partir, romper, con lo cual ya podríamos argumentar que se pueden ocasionar daños en los bienes, concretamente en el monumento al que se está subiendo. Pero lo tenemos mucho más fácil. ¿Cómo argumentar que este señor comete esta infracción leve? Bueno, pues muy sencillo. Comete la infracción porque él mismo, ¿vale?, puede caerse al suelo. Y si este señor se cae al suelo, ¿vale?, ya existe un riesgo de que se ocasionen daños a las personas. Dice daños a las personas, no tiene por qué ser a personas ajenas al infractor. El mismo infractor puede ocasionarse daños en la caída o puede caerse encima de alguien que esté pasando por ahí en esos momentos, ¿vale? Entonces tenemos que argumentar si queremos que esta infracción tenga su sanción, que ese escalamiento a ese edificio o a ese monumento se produce con un riesgo, aunque sea un riesgo para la propia persona que está subiendo o escalando. Más infracciones. Bueno, pues la remoción, y es la palabra clave, la remoción, que equivale a eliminación de vallas encintadas u otros elementos fijos o móviles colocados por las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Vale? Colocamos, por ejemplo, esta línea de policía y viene una persona y la corta o la rompe. En ese caso comete esta infracción leve, ¿vale? Entre 100 y 600 euros, ¿vale? Esos elementos tienen que estar preparados para delimitar perímetros de seguridad con carácter preventivo. También valdría los conos, los tetrápodos que se ponen, se eliminan, se mueven, se quitan, ¿vale? Comete esta infracción. No parece a priori, por cómo está redactado el artículo, que esta infracción se corresponda con traspasar la línea de policía, porque habla de la remoción, y la remoción, como hemos dicho, equivale a la eliminación de esos elementos. Si hubiera puesto traspasar también esos perímetros de seguridad, pues entendería, podría haber añadido un segundo párrafo aquí, ¿vale? Pero no lo ha hecho. Entonces, en principio, no cabe. No cabe sancionar por traspasar los elementos, simplemente por eliminarlos, quitarlos, moverlos de su sitio, ¿vale? La siguiente infracción, bueno, pues esta también venía recogida en el antiguo Código Penal como una falta y lo ha modificado, lo ha eliminado del Código Penal y lo ha metido como una infracción administrativa leve de entre 100 y 600 euros. ¿En qué consiste? En dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos. Ya no habla de perros peligrosos o animales peligrosos, sino animales feroces o dañinos. Entran evidentemente las razas de perros potencialmente peligrosos, que ya viene en la normativa contemplada, pero también al hablar de animales feroces o dañinos, pues podemos entender, por ejemplo, animales exóticos como una tarántula, una serpiente, una boa, ¿vale? Animales que pueden causar daños o que pueden resultar feroces, ¿vale?, por su instinto agresivo. Y el segundo párrafo más aplicable,
que también consiste en abandonar animales domésticos, ¿vale? Si abandonamos un animal doméstico, podemos cometer una infracción leve, pero un segundo apartado que tiene que darse, si no cometemos esa infracción, cuando ese abandono se produzca en condiciones en que pueda peligrar la vida del animal. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Este perro, este animal, es un animal doméstico, un perro, y se encuentra ¿dónde? En una carretera, hay coches circulando, corre riesgo de ser atropellado. Esta infracción es bastante fácil de justificar a la hora de imponerse. Tenemos que siempre justificar que, pues que se ha abandonado al animal, ¿vale? Se ha abandonado, pero en unas condiciones en que peligra su vida. En una carretera, una zona donde es común o hay mucha afluencia de vehículos, a altas velocidades, en una curva que puede dificultar su visión y puede encontrarle un coche, además del riesgo que puede suponer para el vehículo. O si es en medio del campo, pues también puede peligrar su vida. ¿Por qué? Porque se abandona este animal en medio del campo en unas condiciones que no tiene alimento, que no tiene agua, que carece de las condiciones mínimas para que el animal pueda sobrevivir, con lo cual también se puede sancionar. ¿De acuerdo? Simplemente hay que, entre comillas, buscar o intentar encontrar las condiciones que puedan poner en peligro la vida del animal y exponerlas, ¿de acuerdo? En el acta que levantemos. No vale el simple abandono. Siguiente infracción, leve, y estamos ya acabando con las leves, pues es el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, establecimientos o vías o transportes públicos, en definitiva en la vía pública, consumo de alcohol en vía pública, pero un segundo apartado, no vale cualquier consumo, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana, ¿vale? La tranquilidad ciudadana. Y no la seguridad ciudadana, insistimos, la tranquilidad ciudadana. Hay que encontrar una perturbación grave. Y en ese momento ese consumo de bebidas alcohólicas puede ser sancionado entre 100 y 600 euros. Ejemplo, pues sería este, ¿vale? Nos encontramos en un jardín, al lado de unos inmuebles, de unos edificios, y pues está orillando la vía pública, hay peleas, la gente gritando, alborotando. ¿Qué es lo que se perturba? La tranquilidad. ¿De acuerdo? Se perturba la tranquilidad, no la seguridad ciudadana. Pues si no hay peleas, simplemente se está empujando, orinando, armando escándalo, se perturba la tranquilidad, no la seguridad ciudadana. ¿Cuándo vamos a demostrar esto? Pues mínimamente cuando hay una llamada, un requerimiento de un ciudadano o de varios ciudadanos, oiga, que aquí están viviendo, están armando escándalo, pues ya entendemos que hay una perturbación grave, han solicitado presencia policial. Luego a nuestra llegada, pues vemos que hay esta escandalera, podría ser motivo de sanción por infracción leve. Y a todas las personas que estén consumiendo alcohol, ¿vale? A todas las personas que estén consumiendo alcohol, ¿vale? Pueden ser sancionadas por este motivo si lo consideramos oportuno. Bueno, ya está aquí las infracciones leves a la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana. En el próximo vídeo vamos a ver las infracciones graves, también de gran aplicación policial. Como decimos siempre, para más cursos o mayor contenido o aclaración sobre estos aspectos, podéis acudir a nuestra dirección de www.netpol.es. Muchas gracias por escuchar el vídeo y esperamos que os haya servido de ayuda.